empoderados. Y ahora dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Y acompáñame de inmediato al libro de Juan, el capítulo 20, el verso 31. Y dile al hermano que está a tu lado, Él está. Si hay algo que todos nosotros debemos de estar conscientes en nuestra vida, es que Dios está presente en ella en todo momento. Dios está presente en nuestras vidas en todo momento. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, el capítulo 20, el verso 31. Pero se han escrito todas las cosas que se han escrito, dice Juan, pero se han escrito para que creáis que Jesús es ¿qué? El Cristo. Todo lo que se escribió en el Evangelio de Juan, pero por supuesto nosotros los creyentes reconociendo que no es solamente el Evangelio de Juan, todo lo que se escribe en los Evangelios, no solamente en los Evangelios, lo que se destaca en la palabra del Señor, todo se escribe para que pudiéramos creer en Jesús, el Cristo. Dice la palabra del Señor, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué iba a suceder en nuestra vida? Íbamos a tener vida en su nombre. Lo que yo quiero resaltar en el día de hoy con el capítulo que vamos a estar viendo en esta mañana literalmente es cómo a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos vida y no es cualquier vida. Lo que tengo que destacar a través del libro de Juan es que Juan no escribe solamente para contar eventos. Juan escribiría para revelar la identidad de lo que era Jesús. Y nosotros viendo la identidad de lo que es Jesús, definitivamente nosotros crearíamos la expectativa, no solamente que tendríamos de Dios una expectativa para vivir. Y nosotros vivimos reconociendo en todo tiempo que Él está. Él está. La línea de pensamiento que pretendo comenzar en esta mañana la hemos titulado Él está. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan. Juan, el capítulo 1. Utilicemos ese capítulo, miremos algunos versos para establecer la base de esta línea de pensamientos, establecer la base por lo cual yo quiero que tú creas, por la cual en los próximos días te vas a dejar llevar para entonces poder establecer la expectativa de Dios para tu vida en esta temporada. El libro de Juan, el capítulo 1, nosotros podemos mirar a un Juan escribiéndole no solamente para los judíos, escribiéndole a los judíos, llevándolos a un punto en específico de la historia que ellos tendrían que conocer, sino que también tendría que fijarse lo que eran los griegos y un público gentil que tendrían unas creencias y utiliza un lenguaje y una palabra en específico, la cual tendría que hablar a sus vidas y llevarlos a establecer una diferencia en cada uno de ellos en cuanto a lo que sería una persona, la persona de Jesús. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mira cómo comienza. Una vez más, está hablando un público judío. Un judío conocía la historia y al judío lo lleva al origen de la historia. Lo lleva hacia el Génesis. Lo lleva hacia algo que ya conocía, pero no solamente lleva una vez más al judío por algo que conocía, sino que ahora también comienza a hablarle a ese público que podía estar alrededor, que tendrían un concepto en su mente, un concepto que para ellos era una idea, que eran los griegos, pero ese concepto no se podía quedar en un concepto. Ahora Juan le estaba presentando una persona. Pastor, ¿qué concepto? Era el concepto del verbo, era el concepto de la palabra. Y sin adelantarme al mensaje en el día de hoy, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer una vez más para saber que Él está, es ese aspecto de lo que es el verbo, es la acción, es la palabra, es el reconocimiento de que no era una presentación de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, el capítulo 1, sino que Jesús habría estado desde el principio
principio, cuando nosotros miramos ese verso 1, se destacan tres cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Número 1, la palabra del Señor establece que Él era. Habría una existencia eterna. En Jesús habría una existencia eterna. No fue que surgió, no fue que se inventó, es que desde el principio ya Él estaba. Número 2, la palabra del Señor establece, haciendo una distinción personal de lo que podría ser su vida, que estaba con Dios. Si con Dios estaba en la creación, si con Dios estaba en el Génesis, desde ese momento era la existencia de ese ser número 3 divino, esa naturaleza divina, reconociendo que estaba con Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habría una existencia eterna, estaba con Dios, había una distinción de que desde el principio podría estar y habría una naturaleza divina siempre en su ser. Él era Dios. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Nosotros tenemos que reconocer que ya Él estaba. Y si algo yo quiero que puedas entender, es que Él estaba antes de que tú llegues. Él estaba antes de ese problema que quizás en el día de hoy te agobia. Él estaba antes aún del milagro que tienes como expectativa o tuviste a la hora que te acercaste a Él. Jesús siempre ha estado. Jesús está. Jesús está. Llega en un momento en específico en tu vida, es el momento en que te haces consciente. Una vez más, no me quiero adelantar el mensaje, pero Jesús siempre ha estado. La palabra del Señor dice en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. ¿Qué dice? En contra de ella. De las cosas que yo quiero destacar en esta mañana y que tienes que recibir, y es el punto principal quizás de este mensaje, es la presencia activa de Cristo en tu vida. Si hay algo que en tu caminar vas a tener que establecer, es como siempre ha existido la presencia activa de Cristo en nuestra vida. No es que Él llegó, no es que Él apareció, no es que Él fue activado. Él estaba, Él está y seguirá estando todos los días de tu vida. Él está. Y la pregunta no es si tú puedes creer que Él está. Lo difícil no es creer que Él está. Tú le preguntas a la mayoría de la gente allá afuera si creen en Dios y ¿qué te van a decir? Sí creo. El que no cree lo lleva quizás al pensamiento de que hay un ser supremo y que ese ser supremo pudo haber hecho las cosas. Ya el que no cree nada cree en su propia lógica, porque con lo hermoso que ustedes son, y yo veo el rostro de algunos de ustedes y lo diferente que podemos ser, alguna grandeza tiene que haber. Algo hay, ¿cierto? La pregunta, una vez más, para aquel que dice creer en Cristo, no es si Él está, es si puedes reconocerlo estando en tu vida. No es si Él está, es si tú puedes reconocer que Él está en todas las cosas de tu vida. Cuando vivo bien, Él está. Cuando vivo mal, Él está. Cuando me porto bien, Él está. Y cuando me porto mal, te tengo una noticia, también está. Él no deja de estar en tu vida. Cuando piensas que tienes todas las cosas que quieres tener, Él está. Cuando oras para que conceda la petición de tu corazón y la concede, Él está. Pero cuando no la concede o cuando no ha llegado, te tengo una noticia, también Él está. Pero nosotros elegimos el poder reconocer en dónde se encuentra. Él está. Él está. Te dije que quería hablarte de un concepto y es el concepto logos. Es el concepto de la palabra. Cuando nosotros miramos la Nueva Traducción Viviente, y me va a ayudar a poder plasmar la idea en el día de hoy, en el verso 1, nosotros vemos cómo el escritor lo que se está refiriendo en ese aspecto del verbo es a la palabra. Ese aspecto de la acción es a la palabra. Él dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra
era Dios. El verso 2 dice, el que es la palabra existía desde el principio. Mira el verso 2 en la Nueva Traducción Viviente y mira qué poderoso. La palabra del Señor dice, el que es, ¿qué dice? El que es, ¿qué cosa? La palabra. Jesús es la palabra viva, es la palabra ejemplificada. Jesús fue aquel que caminó y nos enseñó a vivir literalmente por lo que se habría establecido. No solamente, y me adelanto al mensaje, nos enseñaría a vivir por lo que se había establecido. Jesús era el cumplimiento absoluto de la palabra. En Jesús estaba el cumplimiento de la ley. En Jesús estaba el cumplimiento de lo que habrían dicho los profetas. Era Jesús desde el principio. Era la palabra, era el verbo, era el logos. Aquellos griegos tendrían un entendimiento de lo que podía ser ese concepto de logos. Y ahora Juan le está diciendo, sí, el concepto que tú tienes en tu mente y que has creado por la naturaleza intelectual que tienes se llama Jesús. Ahora habría uno que estaba plasmando y le estaba poniendo un rostro a lo que podía ser una idea. El rostro estaba en nuestro Señor Jesucristo, el que está de continuo en tu vida, el que está todo el tiempo en tu vida. Cuando nosotros miramos esa palabra logos, esa palabra en el griego, en el original, a lo que va es literalmente para los judíos que estaba en el medio de la creación. La palabra logos estaba en el medio de la creación. No solamente estaba en el medio de la creación, era el instrumento de revelación. Es a través del logo que Dios crea en tu vida. Es a través de la palabra que Dios crea en tu vida. Pero no es cualquier palabra, es la palabra cumplida en Jesús. ¿Qué tú necesitas en el día de hoy? Es imposible y a mí me encantaría no tener que utilizar un lenguaje como este, pastor, como que vengas a la iglesia porque tienes una expectativa de que Dios haga en tu vida. A mí me gustaría decirle que a la gente que viene a la iglesia porque ama a Dios, porque lo reconoce sobre todas las cosas, pero la mayoría de ellos llegan a la iglesia porque la realidad es que tienen una necesidad que se tendría que crear algo para que entonces se pueda suplir. Pues yo quiero que tú puedas reconocer que desde el Génesis hay una palabra que crea. Desde el Génesis hay un Jesús que en el día de hoy tú sirves y es el que puede crear y puede suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es quien concede la petición de tu corazón. Él es el que puede depositar en tu vida la expectativa de lo creado en tu ser. No solamente eso, usted decía que para los judíos era el instrumento de revelación. Era la expresión más grande de los profetas. Hoy nosotros queremos que se nos hable y se nos adivine el futuro. Y todo el futuro es grandioso. Antes eran, déjame no meterme ahí. Pero antes eran las líneas psíquicas. Y habían dos o tres evangélicos que se colaban. Hoy no, y van a la iglesia. Y dicen, déjame ver si me dicen algo. Déjame ver si te dicen qué. ¿Tú quieres que yo te diga algo? La profecía se ha cumplido. ¿Tú quieres que yo te diga algo? Él está. Cuando Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, era para que nosotros reconociéramos que habría uno que estaba, se nos iba a presentar, nos iba a modelar, iba a poner en nosotros la expectativa por la cual tendríamos que funcionar. ¿Tú quieres tener un futuro más seguro en tu vida? Tu futuro seguro está en Jesús. Es sencillo. Lo que pasa es que como se nos olvida, hay que venir los domingos a la iglesia. Como se nos olvida, no tenemos quizás todo el conocimiento. Pero para el judío esa palabra logos era el instrumento de revelación. A través de los profetas podemos ver a Cristo. Y número 3 era el poder activo de Dios en la historia. En el logos, en la palabra, está el poder activo de Dios en tu historia. Tú tienes que reconocer que Él está en todos los días de tu historia. En estos días reflexionaba y me ponía a pensar, y uno como pastor, y te soy sincero, hay momentos que uno dice, Señor, dame la fuerza, Señor, ayúdame a continuar. Y en particular, utilizo muchos de sus testimonios. En particular, utilizo muchas de sus experiencias. En particular, yo miro lo que Dios ha hecho en mi vida y miro hacia atrás y estoy agradecido a Dios. Pero para continuar muchas veces en lo que requiere todo esto, yo pienso en lo que Dios hizo en ti.
yo pienso en tu historia. Y créeme que no tengo la más mínima intención de que yo sea uno de los grandes protagonistas a través de lo que te puedo predicar. El protagonista es el que está, el protagonista es el que creó, el protagonista es el que profetizó y adelantó lo que iba a suceder en tu vida. Y el protagonista es el poder activo de Dios a través de tu ser, que no solamente te puede ministrar a ti, ministra a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a este servidor. Yo le doy gloria cada vez que tú prosperas, yo le doy gloria cada vez que tú eres libre, yo le doy gloria cada vez que tú vas hacia adelante, echas hacia adelante, le sirves, que si te caes, te limpias las rodillas y sigues caminando. Yo le doy gloria a aquel que manifiesta su poder activo en ti, que es a través de la palabra. La palabra no era un sonido, la palabra no era una mera expresión, era la acción creadora de Dios. Cuando Juan dice en el principio era la palabra, en el principio era el logos, lo que está diciendo es que esa fuerza creadora que se vio en el Génesis, aquello que decía sea la luz, aquello que trajo orden cuando la tierra estaba desordenada y vacía, aquello ahora tendría un rostro, aquello ahora nosotros lo podíamos ver. Te decía en semanas anteriores, las interrogantes que surgen en la vida de mi hija, se sienta conmigo y últimamente le da con lo mismo: ¿de dónde salió Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿De dónde salió Dios? Y me toca sentar con la muchacha y decirle: yo no sé. Ella lo va a llevar todo. Y fíjate cómo piensa un niño. Y yo creo que ahí es donde está la grandeza de Dios en nuestro ser. Y como somos creados, que ella lo lleva todo a la lógica natural. Porque en la lógica natural, que fue lo que él creó, hay grandeza. Y ella no puede entender de dónde sale Dios, porque ella me está diciendo: yo salí de mi mamá, en su mente. Y como hay una lógica de que pasa esto para que pase esto, si este es el original, ¿de dónde sale? ¿Cierto? Es el pensamiento de un montón de gente. Porque lo lleva a lo natural. Porque en lo natural hay grandeza. Dios es tan grande. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros miramos una vez más a través del logo, de la palabra, la fuerza creadora de Dios. Y hace unos días la tomé por la mano y le dije: ¿quieres ver a Dios? La saqué afuera. Y en mi patio el cielo es azul cuando no llueve. Y yo tengo una sillita que yo me siento a ver el cielo azul. Es la grandeza de Dios. Mi patio apesta a vaca. Usted sabe, acá apesta verdaderamente. Porque hay vacas. Y yo la llevo y le digo: ¿tú quieres ver la grandeza de Dios? Mírala. ¿Tú quieres ver a Dios? Míralo. Cielo azul, un flamboyán a mano derecha hermoso, cuando florece, las vacas pastando. Y aquí hay un barbecue donde terminan aquellas vacas. Dos o tres entendieron. Dime tú si no es la grandeza de Dios. Pero lo que plasma Juan y lo que está diciendo Juan a través del logo es que ahora todo eso tendría un rostro. El rostro que muchas veces tú quieres ver. Se llama Jesús. Para el pensamiento griego, como te decía hace un rato, era la lógica detrás de una realidad. Y ahora Juan hace algo revolucionario para ese mundo. Ahora él establece que el logo no es una idea, que el logo es una persona, y esa persona tendría un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que doblamos rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra: Jesucristo el Señor. Y por eso tú llegas aquí. Para eso tú llegas aquí. La palabra del Señor establece en ese verso 4, para moverme a la idea final, y si me ayudas en el piano, dice el verso 4 de la Nueva Traducción Viviente: y la palabra dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos.
Su vida trajo luz a todo. Él dio vida a todo lo creado. Y te pregunto en el día de hoy si tú puedes tener la conciencia de que al creer en su nombre, como establece su palabra, tú pasas de ser creación de Dios para ser ahora hijo de Dios y vivir la máxima expresión de lo que Dios puede hacer en el hombre. Llevar su vida y llevar la luz a todos. A través de Jesús se manifiesta la luz en todos, pero no todos pueden creer en esa luz. Es lo que yo te decía hace un rato. Tú puedes creer que Él está, pero no es solamente creer que Él está, es si puedes creer que habrá una manifestación de ese estar en tu vida y si puedes reconocer que estás en tu vida. La luz es para todos, pero no todos reconocen la luz y ese es el grande problema que se puede tener. La luz es para todos, pero no todos pueden reconocer la luz. El verso 5 dice: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Si algo tú vas a poder reconocer y tienes que reconocer en este aspecto de que Él está, es que la luz que ha depositado en ti, no hay tinieblas que la apague. Cuando tú reconoces que Él está, las tinieblas no pueden apagarla. Ese aspecto de apagarlo, refiriéndose a las tinieblas, en el original lo que está hablando es de comprender, de dominar y de vencer. Las tinieblas no tienen una comprensión. Las tinieblas no pueden entenderlo. Las tinieblas no pueden vencerla y siguen insistiendo y siguen insistiendo y siguen insistiendo muchas veces en la vida del ser humano en poder apagar la luz, pero es porque no lo entienden y tú no puedes ponerte de acuerdo con las tinieblas. Tú te pones de acuerdo con la luz que nunca se puede apagar en tu vida, pero la gente se pone de acuerdo con las tinieblas. Las tinieblas no lo entienden, siguen insistiendo. Las tinieblas no lo comprenden, siguen fastidiando y muchas veces entramos en el error de ponernos más de acuerdo con las tinieblas que con la luz. Ahora viene la tercera guerra mundial. Ya. Ahora sale con lo que el mundo se acaba. Ahora van a salir los que Cristo viene. Ahora van a salir que ahora viene la recesión, se chavó, el diablo nos va a llevar a todos. Te estoy trayendo todas las perspectivas que van a surgir. Si eso es todo lo que va a surgir ahora. Y antes había que esperar el horario de la televisión y las noticias para poderlo ver. Cierto. Siempre uso el mismo ejemplo. Pero hoy es el bombardeo constante de las redes sociales, de lo que dicen ellas para lo que vas a recibir. Y ten mucho cuidado porque el algoritmo lo que va a destacar en ti es eso. A mí me gustan las noticias, tengo que admitirlo. Si tú vas a mi TikTok, todos son bombas. Boom, 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 boom. De ayer para hoy, bombazos a todo lo que da. Porque con noticias. Porque estoy pendiente a ver qué fue lo que pasó. Si yo me dejo llevar por TikTok y no por la luz, ¿para qué sigo predicando? Traigo el punto para eso. Porque cuando nosotros lanzamos y miramos muchas veces alrededor, las tinieblas, como no están convencidas, siguen insistiendo en algo que no debieran insistir. Pero a veces nos ponemos de acuerdo con las tinieblas, vete con la luz. Él reinará en gloria. Y no puedo creerlo, porque los que reinan aquí en la tierra, los que muchas veces llevan es al desastre. Y lo que yo quiero que tú reconozcas es que cuando Él está, una vez más, nadie puede apagar lo que viene del Logos, lo que viene de la palabra, lo que viene de Jesús. La luz no necesita permiso para brillar. La luz brillará, tú le permitas o no le permitas. La pregunta es si tú vas a permitir que brille a través de ti. Porque de que brilla, brilla. Dios no va a detener su plan divino. Pastor, ¿qué plan? El de redención. Dios no lo va a detener. Tú prediques o no prediques. Tú modeles o no modeles. Dios no lo va a detener. ¿Te usa a ti o usa a otros? Dios no va a detener que tu familia sea salva. Tú le prediques, no le prediques. ¿Le predicas tú o le predicas a otro? La pregunta es si tú quieres ser ese elemento
que Él estando a través de su palabra haga algo en tu vida y por eso que hace en tu vida, otros lo puedan ver y puedan querer experimentarlo también. Es Jesús. Cuando nosotros miramos el verso 6, introduce un poco lo que es Juan, pero me adelanto al verso 9 para poder concluir en esta noche, en esta mañana, lo prediqué anoche. La palabra del Señor dice: aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y mira lo que dice el verso 14. Y es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué hizo? Y habitó. Y hasta hoy habita. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente para mostrarte 2 puntos más. Y nos despedimos en esta mañana. La palabra del Señor dice en la Nueva Traducción Viviente: entonces la palabra se hizo hombre. Aquello que habría creado, aquello que se había profetizado, ahora la palabra se hace hombre. Y cuando se hace hombre, dice la palabra del Señor, y vino a vivir entre nosotros. Cuando tú miras esa palabra de habitar en la Reina Valera, esa palabra de vivir, a lo que se está refiriendo es acompañar, lo que se está refiriendo es a residir. No solamente se está refiriendo a residir, es un término que era utilizado así como Dios lo hizo en el tabernáculo. Ahora Jesús acamparía entre nosotros. Ahora Jesús traería una tienda entre nosotros. Yo sé que aquí hay algunos que han comenzado en los caminos del Señor y no conocen mucho de la palabra de Dios, pero en la antigüedad, y lo traigo a la salvedad porque yo sé que hay gente que está iniciando en la palabra del Señor en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, Dios iba a un lugar y estaba en ese lugar y visitaba ese lugar para que la gente se hiciera consciente de que Él estaba. En el Antiguo Testamento, allá cuando el pueblo fue libertado de Egipto, cuando comenzaron a experimentar, a tener esas experiencias con Dios, había un lugar que se llamaba el tabernáculo, donde estaba su presencia. La presencia iba y venía. La presencia no era como en el día de hoy en nuestra vida. ¿Cómo es en el día de hoy en nuestra vida? La experiencia en el día de hoy en nuestra vida es que Él está en tu corazón, está en tu mente, está, que tú caminas y Él está. En aquel momento visitaba, en aquel momento iba y venía, en aquel momento se dependía de un hombre que entrara y tuviera acceso a ese lugar y le llevara un mensaje al pueblo. Hoy tú no dependes de nadie para poder tener un acceso libre ante la presencia de Dios. ¿Y a través de qué es? A través de la palabra, a través de Jesús, a través del verbo, el verbo que vino a habitar entre nosotros, el verbo que vino a modelar en medio de nosotros, el verbo que hoy vive en ti. Juan lo que estaba diciendo es que la gloria que estaba en el tabernáculo ahora caminaría entre nosotros. Esta es la base de lo que yo voy a estar enseñando. Todo va a tener sentido cuando tú sepas para dónde yo te voy a enseñar. Cuando tú miras la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 13, el verso 21 y el verso 22. Dice la palabra de Dios: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Aquí lo que nosotros vemos era la dirección de Dios, la protección de Dios, era la presencia visible. Es como te decía hace un rato, hay algo importante que tenemos que destacar. Y
Y es que la nube aparecía, el fuego descendía, la gloria. Nosotros miramos en el libro de Éxodo, el capítulo 40, el verso 34 al 38, cuando se refiere a la Shekinah, que era la presencia de Dios, que la nube se depositaba, se posaba encima del tabernáculo y descendía. Allí estaba la presencia de Dios. Por supuesto que estaba en ese lugar, pero luego se movía. La presencia era real, pero no era permanente. Hoy la tienes permanente. Y si algo tú tienes que percibir y tienes que recibir, ya para concluir este mensaje, que si en aquel momento habría una nube que podía establecer dirección, habría una nube que podía establecer protección, habría una nube que decía presencia visible, habría un fuego que podría decir dirección, protección, presencia visible. Hoy no necesitas nube, no necesitas fuego. Él está dando protección a tu vida. Él está dando dirección a tu vida. Él está teniendo una presencia visible de continuo, pero es a través de ti. Tienes que entender eso. Cuando dice que el Logos acampaba, que el Logos moraba, residía entre nosotros, la verdadera residencia la hizo Cristo. Es lo que estaba diciendo. Es que la gloria ya no estaba detrás de un velo. Es que la gloria caminaba. La gloria hablaba. La gloria comía. La gloria tocaba. La gloria vivía entre nosotros. Antes la gloria descendía. Ahora su gloria está. Estaba lleno, dice la palabra del Señor, de amor inagotable y de fidelidad. De su plenitud, dice la palabra de Dios. De su plenitud. No habría escasez, no habría límites, no habría interrupción. Mira lo que dice el verso 16 para concluir, porque esto es lo que yo quiero que tú recibas en esta mañana para lo que vamos a ver. ¿Para qué entender que Él está? El verso 16 de la Nueva Traducción Viviente dice, de su abundancia. En la Reina Valera dice, de su plenitud. De su abundancia. Esa palabra abundancia llevándote a la totalidad completa. Algo que llena hasta el borde. Es algo que rebosa. Realmente no he cogido un vaso porque eso es lo que hacen todos los predicadores. Lo que te estoy hablando es que está lleno y su plenitud hace que desborde. Él dice de su plenitud, de su abundancia, todo hemos recibido. Y quiero que te vayas con esto. Este es el para qué. El para qué es reconocer que Él está. Todos hemos recibido, dice, una bendición inmerecida tras otra. Cuando miras la Reina Valera dice, gracia sobre gracia. La Nueva Traducción Viviente dice, una bendición inmerecida tras otra. Cuando tú reconoces que Él está en tu vida, que Él está como estuvo en el tabernáculo, que Él está de la misma forma en que le mostraba al pueblo con su cuidado, con su provisión en el día a día. Si tú puedes entender que de su plenitud, porque Juan no está diciendo en ningún momento, está estableciendo que habría algún límite. Él está diciendo que era de lo completo de Dios. Lo puedes vivir reconociendo con una bendición inmerecida tras otra, porque no es que te lo mereces, pero como la palabra está, como Jesús ya ha hecho, como Jesús ya ha dicho, hay una bendición inmerecida tras otra. La vida del creyente es de bendición inmerecida tras bendición inmerecida. Es algo que no merece para algo que no merece. Pastor, y todos los problemas que yo tengo, el material que Dios va a estar utilizando para que puedas reconocer la bendición que no mereces, porque aún en los problemas que tú te metes,
el mismo Dios te capacita para que puedas salir. Decía en el día de ayer que muchas veces hay gente que comienza a servirle al Señor y cuando comienza a servirle al Señor dicen, yo estoy peor que antes. No, papito, no estás peor que antes. Es que te diste cuenta cuán chavao estaba y ahora que estás haciendo las cosas bien, vas a tener que comprender que cada vez que soluciones una cosa, que cada vez que trabajes una cosa, es una bendición que no merecía, pero Dios te la ha dado. Y la expectativa, pastor, ¿cuál va a ser? Que mañana vendrá otra bendición, después de mañana vendrá otra bendición, después de mañana vendrá otra bendición. Nosotros muchas veces padecemos de la forma en que no debemos de padecer. Pastor, ¿a qué tú te refieres? Ya tú sabes que Dios lo hizo una vez y no puedes tener la expectativa que lo puede volver a hacer en tu vida. ¿Cómo es posible si la palabra ya ha creado? ¿Cómo es posible si la palabra ya ha dicho? ¿Cómo es posible si ya se ha profetizado? Pero no se habrá profetizado, se habrá cumplido en nuestra vida, porque es a través de lo que hace Jesús. Mientras oraba y mientras reflexionaba en esto y estudiaba un poco más, la palabra me llevaba y el pensamiento me llevaba a lo que eran las olas del mar. Poco que mucho te habrás expuesto a poderlas ver, habrás estado al frente de ellas o la habrás visto en un video, pero todos nosotros sabemos que detrás de una ola, ¿qué viene? Detrás de una ola, ¿qué viene? Otra ola. Viene la primera ola, sientes la corriente hacia atrás y ¿qué viene? Otra ola. Esa es la bendición que yo te estoy hablando y esa es la bendición que se manifiesta porque Él está y bendice tu vida. De su abundancia bendice tu vida, de su abundancia, de su plenitud es que irás a recibir. Es gracia sobre gracia. No es que Jesús tiene gracia. No. Es que Él es la fuente que no agota la gracia en nuestra vida. Lo que yo vine a decirte en el día de hoy es, y lo que Juan está estableciendo es, con esa gracia sobre gracia, lo que Juan está estableciendo con esa bendición inmerecida tras otra, no dice de su medida, dice de su plenitud. Es que cuando fallas, llega su gracia y Él está. Es que cuando te levantas, llega su gracia y tienes que reconocer que Él está. Es que cuando no entiendes, llega su gracia y tienes que reconocer que Él está. Cuando creces, es por su gracia y tienes que reconocer que Él está. Si algo yo quiero que tú puedas reconocer con este mensaje, que es la base para lo que vamos a mirar en las próximas semanas, es que en el principio Él estaba. En el desierto, Él se manifestó. En el hacerse un hombre, habitó. Pero hoy permanece en cada una de nuestras vidas. La línea de pensamiento surge en una conversación que tuve en el tiempo de descanso con los pastores. Y hablaba con un grupo de pastores. Y yo le decía, todos nosotros debemos de estar conscientes, hablando de Jesús, de dónde verdaderamente estaba su gloria, le decía. Y rápido, no sé si es el espíritu, la mente creativa, lo que fuera, empiezo a decirle, es que la verdad es que la gloria de Jesús estaba, le digo a este pastor y a estos otros pastores que estaban, la gloria de Jesús estaba en la mesa que se sentaba. La gloria de Jesús estaba a la boda que fue. La gloria de Jesús estaba en los hombres que escogió. La gloria de Jesús estaba a aquellos que decidió discipular. La gloria de Jesús estaba a la mesa que se acercó donde otros no se acercarían. La gloria de Jesús estaba, le decía a estos hombres, y después hizo un listado grandísimo para cual lo vamos a predicar en los próximos días y que quiero que lo reconozcas en lo cotidiano de toda nuestra vida. Jesús se sentó en las mesas donde nadie se esperaría.
pedía que se pudiera sentar. ¿Por qué? Porque ahí era donde realmente necesitaban que Él estuviera. Él se sentó con los pecadores, Él se sentó con los publicanos, Él se dejó limpiar los pies por una mujer que otros no se hubieran dejado limpiar los pies. Él bebió agua con una mujer que le sirvió, que no debiera de estar sirviéndole. Él tocaba a los hombres que estaban enfermos, que otros no debieran tocar. Él, si te pone a analizar, cuando escoge a cada uno de sus discípulos, te pregunto en el día de hoy, si tú pudieras considerar que la palabra, que los santos, que lo que creaba, que aquello que se habría profetizado, los hubieran escogido. Yo te pregunto en el día de hoy, si tú puedes razonar de la forma en que Jesús está en tu vida, es la forma que necesitas para verdaderamente ver toda la transformación de Dios en ti. Cada día Él está en la mesa que te sienta, Él está en lo que comes, Él está con quien hablas, Él está a quien educa, Él está quien te está educando, Él tiene que estar cuando funciona, Él está en los gastos que tiene, Él está en las deudas que paga, Él. Me voy. Ay, Señor. Ayer yo preguntaba, y con esto cierro. En ese aspecto de los discípulos. Y me ponía a pensar. De la forma en que los escogió. Alguna peculiaridad tenían que tener cada uno de ellos. Por alguna expectativa tendría que tener Jesús en la vida de ellos cuando estuviera. Ayer yo hablaba y siempre vamos a quizás a lo fatal y al peorcito. En tu mente, ¿cuál fue el peor discípulo? ¿Cuál fue el peor discípulo para ti? En tu mente, ¿cuál? Estoy seguro que me va a decir Judas. Estoy seguro que va a decir Judas. Y ayer yo les decía, Judas para mí es el héroe. Ay, pastor, el héroe. Sin Judas no habría muerte. Sin Judas no habría resurrección. Y si no habría resurrección, tú no tuvieras la vida eterna correcta el día de hoy. Judas fue el héroe. ¿Qué le faltó a Judas? Reconocer que él estaba. Judas experimentó arrepentimiento. Trató de devolver a través de lo natural lo que habría recibido por haber entregado a Jesús. Entonces él trató, naturalmente hablando, de enmendar lo que habría hecho. Error. No entendiste que él estaba. Porque el problema no fue natural. Natural lo tenías que hacer. Lo que necesitabas venía del cielo. ¿Qué era? El amor que nunca Jesús te dejó de mostrar. En la mesa comió contigo. Al que le entrega el pan. Lo botó de la mesa. Antes le lavó los pies. Y cuando lo va a entregar, dice la palabra, le da un beso y lo trata como a otro. Nunca entendió que él estaba. El segundo más malito, ¿quién era? ¿Cuál era el segundo más malo para ti? Pedro. Me vas a negar, Dios me libre. Yo. Le iba a limpiar los pies. No, no me limpia. No me limpia. No. Ay, papito, si eso es lo que te tengo que limpiar, porque lo de gesto ya lo limpié. ¿Por qué los pies? Porque vas a seguir caminando. Y como vas a seguir caminando, toca limpiarte para el camino que caminarás. La diferencia entre uno y el otro, y lo he dicho un montón de ocasiones porque es de mis historias favoritas. Que este, sí entendió que él estaba. ¿La verdad, pastor? Sí. Y cuando hizo lo que hizo, regresó al lugar donde lo conoció. ¿Dónde? Trabajando y con sus propias fuerzas. ¿Cómo es eso? Trabajó. Y esa noche no pescó nada. Su propia fuerza.
Así fue que lo conoció. Y así fue que Jesús llegó. Y cuando Jesús llegó, trajo la multiplicación que trajo y le dijo, ahora te vas conmigo. Y Pedro vuelve allí a trabajar con su propia fuerza. Lo diferente, reconociendo que fue el lugar donde él supo que él estaba. ¿Y quién apareció? Jesús. Y cuando aparece, a diferencia de la primera vez, ya estaba cocinando algo en la orilla para la conversación que se tendría que tener. ¡Hey! ¡Tira! ¡Zumba! Pedro dice que se jaca la ropa, se lanza y llega a la orilla. Y Jesús tiene la comidita para que tú y yo tengamos una conversación de amor que cambia la vida de aquel hombre. Todo por reconocer que Él está. En los próximos días vamos a ver cómo estuvo y la expectativa que debemos de tener en nuestra vida de cómo estar en nuestro ser para poder funcionar y darle toda la gloria y toda la honra a Él en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Si puedes creerlo, un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie.